Bienvenidos a La Palestra, un espacio de análisis, historias y opinión donde ustedes sacan la conclusión. El día de hoy estaremos tratando un tema supremamente importante para jóvenes, sobre todo aquellos ya un poquito más maduros, de cómo crear empresa y no solamente crearla, sino también cómo mantenerla. Para eso están aquí como invitados Ramón Crespo y Heriberto Urbina, dos jóvenes empresarios. El uno se autodenomina como de la tercera generación de su familia que está liderando su empresa en el sector transporte, y el otro un ingeniero, un empresario agroindustrial que decidió separarse de la empresa de su familia y emprender una nueva hace 20 años. Aquí estamos con ustedes y bueno, Ramón, Heriberto, ahora sí a la palestra. Primero, Ramón, cuéntanos, tú te autodenominas como de la tercera generación de tu familia. Cuéntanos sobre tu empresa y cuáles han sido los retos ahora que tengo entendido que tu papá, que tiene también tu mismo nombre, Ramón Crespo, decide pasarte la antorcha de Chemical Transportes. Gracias por invitarme. Saludos a todos. Bueno, sí, la verdad es que soy tercera generación porque mi abuelo en los años 60 compró su primer camioncito y en el 72 mi papá formalizó la compañía. Mi papá dice que le alquiló 2 de los camiones a mi abuelo dice que le prestó, le regaló los 2 camiones, pero total, sea como sea, me comenzamos a transportar en el 72. Entro a trabajar con mis padres en un breve tiempo después de estudiar en Estados Unidos. Regresé y por la inseguridad que se vivía en Colombia en los 90, regresé otra vez a Estados Unidos. Vine a Colombia una vez más hace 9 años, cuando ya habíamos recuperado la seguridad en el país. El país antes era inviable, ahora sí podíamos regresar a hacer industria y eso fue lo que hicimos. Tercera generación significa que los números están en mi contra. La mayoría de las compañías no llegan a la tercera generación. Entonces mi trabajo es no embarrarla prácticamente. Y para eso lo que nosotros hicimos en familia fue enfocarnos mucho en el tema de la estructura corporativa. Nosotros le hemos metido mucho orden a esto. Antes mis padres manejaban esto como hay una expresión en inglés que se dice un mom and pop operation, es una operación de mamá y papá. Y luego venimos mi hermana y yo, después de haber estudiado, a ayudarlos a mejorar la estructura de la compañía. Yo identifico 2 grandes obstáculos, los internos y los externos. Los internos, como les comentaba ahorita, nosotros los hemos decidido combatir con estructura corporativa. Los externos han sido los de crear empresa en un país tan burocrático como Colombia. Por ejemplo, el abrir una compañía es supremamente complicado, duras más de 1 mes y medio tratando de abrirla. Y además de eso no hay un orden, o sea, cuando la persona va a ir a una oficina dice, no, es que debiste haber primero ido a la de la DIAN. Después llegas allá y te dicen, no, te toca ir a la gobernación primero. Cuando llegas a la gobernación te dicen, no, en la tarde no atendemos. Entonces, la verdad es que es muy, muy desordenado el sistema aquí, burocrático me parece, y no es conduciente a crear empresas. Tú dijiste algo muy importante y quiero cederle la palabra a Heriberto. Hiciste una afirmación, crear empresa en un país burocrático es difícil. En tu caso, Heriberto, tú no eres tercera generación, tú hace 20 años decidiste crear tu propia empresa en el campo. Cuéntanos cómo está ese sector y si para ti fue difícil realmente crear tu empresa en el campo. Bueno, la experiencia mía es un poco diferente a la tuya. Yo salgo de la universidad. Me encuentro con una coyuntura, mi papá secuestrado, donde tocaba asumir, no podíamos llegar a las labores de campo, sino que tocaba ser ingenioso y buscar otro tipo de cosas. Decidí emplearme, mi primera experiencia fue con Sonolux, después pasé a la oficina de planeación de Avianca, las decisiones de comprar qué tipo de aviones comprar a Avianca, si los Airbus o comprar los Boeing, eran unas decisiones muy difíciles y de mucho trabajo y poco remunerada. Ya yo tenía una familia y necesitaba comenzar mi propio negocio. Fui a quemar cascarilla de arroz a la espinal, pero es el espíritu empresarial que lleva uno implícito donde te dice, tú tienes que desarrollar las cosas. Y bueno, después de que eso fracasó por temas ambientales, porque quemábamos cascarilla de arroz para hacer las camas de los cultivos hidropónicos de flores en la sabana de Bogotá, se acabó el negocio y comenzamos, ya mi papá había salido del secuestro, comenzamos un negocio, comenzamos
a meternos dentro del negocio de los búfalos. Trajimos búfalos del Magdalena Medio, los llevamos al Cesar, fuimos pioneros en eso y comenzamos o teníamos un problema. ¿Qué hacer con la leche de la búfala? De ahí pues sale mi idea de montar una industria láctea, una pequeña industria láctea, y bueno, un camino bastante difícil. Crear la empresa no fue fácil. Lo que tú decías, Ramón, es bien cierto. Tratar de uno lidiar, llegar a la Cámara de Comercio y de que de la Cámara de Comercio te manden a la Gobernación y de la Gobernación te mande a la DIAN y ahí te tengan literalmente mamando gallo para que tú puedas lograr los papeles correctos para tu empresa. RUT, Cámara de Comercio, después los permisos de la Gobernación, y eso se va a un buen trámite, además una buena plata. Cualquier persona que quiera comenzar una empresa tiene un camino difícil por recorrer. Es duro, este país es muy complicado, muy complejo. Nosotros abogamos que un nuevo gobierno venga a acabar con todo ese tipo de limitantes porque necesitamos desarrollar la empresa. Una de las cosas que me motivaban a mí por la cual crear la empresa era, hombre, ¿yo cómo le voy a quitar el puesto de trabajo a alguien que realmente sí lo necesita? Cuando yo tengo capacidad de emprendimiento, porque eso va en mi genética. Yo tengo que construir, tengo que llegarle a la gente a producir algo, y de lo que yo tengo, y lo que yo decía, bueno, tú lo hablabas de tercera generación en la parte administrativa. Yo lo que decía era ampliación en las líneas de producto. O sea, hacer una integración más que ampliación de las líneas de producto, hacer una integración hacia adelante en lo que como familia veníamos construyendo. Esa integración fue lo que me dio a mí la visión de pronto, hombre, vea, ya estamos produciendo en el campo, sacamos la leche, sacamos, bueno, también tenemos un poco de palma y pues la ceba de novillos, pero aquí lo importante era qué vamos a hacer con esos productos, porque los precios no estaban ayudando, los precios no te dejaban competir. Entonces yo dije, bueno, vámonos un poco más allá y hagamos una integración vertical hacia adelante y creemos la industria. No ha sido fácil, ha sido una tarea muy tortuosa, con un largo camino por recorrer, varias quiebras a cuestas y bueno, muy difícil. O sea que podríamos decir que el proceso de emprender actualmente lo consideras como engorroso, y que incluso hasta cierto punto tratan de obstruir o de limitar la generación o la creación de nuevas empresas. Ahora, Ramón, en tu caso hay algo que me llama mucho la atención, y es que a ti, por ser la tercera generación, que si ya subsiste, ya es un éxito, ¿cierto? Con todas las dificultades que pueda tener, yo lo considero un éxito, pero ¿cómo mantener una empresa? Hoy tu papá te pasó la antorcha. ¿Qué retos has encontrado tú, no para crearla, sino para mantenerla? ¿Cómo encuentras tú el país o la situación financiera o en tu sector transporte cuando regresas de los Estados Unidos, si bien con una mejora importante de seguridad que facilita la inversión, pero cómo ha sido mantener esa empresa o por lo menos procurar de que no se extinga? Correcto, lo que dices es muy cierto, es difícil hacer empresa. Y además de eso, el país se está cruzando por un periodo muy, muy difícil. El gobierno actual, coincidimos la mayoría de los empresarios en el país, se enfocó mucho en sacar adelante su agenda de la paz y dejó a un lado los otros temas importantes en el país, que son la economía y entre otros. ¿Qué pasó? Hace más o menos como unos 3, 4 años, nosotros atendemos a la industria química, a la industria agro, a los de hidrocarburos, a la industria en general. O sea, tenemos distintos segmentos que atendemos en el transporte y en logística. Y en el 2014, el primer trimestre del año, todos mis clientes tuvieron una tendencia hacia la baja. Y en el segundo trimestre también. O sea, que iban 6 meses de los negocios de mis clientes que tendían hacia la baja. Entonces, el sector transporte viene sintiendo este golpe desde hace 2 o 3 años. Y en este momento, tú hablas con personas de cualquier industria, excepto de pronto la bancaria y una o dos más, y te dicen que los negocios han venido abajo entre un 20 y un 30% con respecto al año pasado. Y eso sigue siendo cierto aquí en la industria del transporte. La industria en este momento no está generando plata porque tenemos una problemática muy grande. Ramón, pero te voy a decir algo. Aquí hay algo de lo que tú dices que me llama la atención. Nosotros venimos sufriendo la crisis desde hace mucho tiempo, casi que desde que comenzó el gobierno Santos, él comenzó a descuidar el campo y comenzó a descuidar la agroindustria. Antes de irnos a una pausa comercial, hemos identificado hasta el momento
algo en común que tiene el crear y el mantener una empresa en Colombia, y es el descuido de la política económica. Así que ya regresamos a la palestra. Seguimos a la palestra. Hemos identificado acá que una de las principales quejas que presentan los empresarios de los distintos sectores, a saber el campo y el transporte, es el descuido de la política económica en Colombia. Heriberto, tenías la palabra, le estabas refutando algo Sí. a que a Ramón esto se está poniendo bueno. No, es que más que cualquier otra cosa, y es que cuando unos están teniendo apogeo económico o algún sector de la industria o algún sector económico, la banca que le ha ido fabulosamente, el agrícola ha estado golpeado todo el tiempo, todo el sector agropecuario fue golpeado todo el tiempo, y mientras tanto, ¿qué hacían los demás empresarios? No, eran santistas, y sacaban campañas pro Santos, y apoyaban a Santos en todo el desastre que montaron. Pero Hoy, muchos de ellos lo apoyaban por el presidente Uribe, el primer gobierno, hay que especificar eso. No, es que igual, las políticas, las malas políticas del gobierno Santos, estoy hablando de los 8 años, comenzaron el 7 de agosto, cuando se posesionó. No fue solo traición al gobierno Uribe, exactamente, es que traicionó a todos los colombianos, traicionó al sector agropecuario que se le había puesto las botas para sacarlo presidente, traicionó a todo el mundo. Y lo que decimos nosotros es, ahora están todos los empresarios preocupados porque ya la crisis afectó a todo el mundo. Pero antes, cuando nosotros comenzamos a sentir que comenzó él a hacerle la guerra a Fedegan, que comenzó a hacerle la guerra a los ganaderos, ¿dónde estaban los demás gremios apoyándonos? Entonces, ahí es donde tenemos que unirnos como sociedad y no dejar que los gobiernos nos pisoteen, no dejar que los gobiernos pongan o se vuelvan enemigos de ciertos sectores. Entonces, que si nosotros no quitábamos nuestro presidente, entonces ya éramos enemigos del gobierno y ya teníamos que... Es el problema de Lastosa hoy. ¿Cuánto le cuesta al país Lastosa? Es un problema grave. ¿Y todo por qué? Por una simple pelea que tuvo el gobierno porque no querían a José Félix Laforí. Y en estos momentos, ¿a dónde o lo lejos que ha llegado eso? Nos han devuelto contenedores de Chile, otro contenedor de Rusia, el barco que venía a buscar ganado en pie para llevarlo para el Líbano se fue, parece que no vuelve, los precios del ganado comienzan a bajar y las divisas que tanto necesita un país que está ávido de exportaciones, esas divisas no están llegando. Bueno, y adicional a eso, a todos los problemas coyunturales de las peleas políticas, es que como empresarios estamos viendo que los costos de energía son impagables. Por Dios, nosotros competimos con otros países del mundo que tenemos tratados de libre comercio donde la energía de ellos es un 70% más barata que la de nosotros. Los insumos, nos llegan insumos costosísimos y los costos de logística. Tú estás en el transporte. Entonces nosotros somos pequeños empresarios, pequeños industriales. No tenemos la capacidad para llenar unas tractomulas y para llegar a todas partes del país. Entonces nuestros productos son pocos. Para hacer la logística que necesitan los grandes supermercados, las grandes superficies del país, nos salen muy costosos. Y eso no hay apoyo o eso no hay una cohesión entre lo que es la pequeña industria para poder resolver esos temas de costo. Pero antes de que me quiten la palabra, voy a hablar de lo que es la competencia desleal y la ilegalidad. Por Dios, el gobierno aquí se volvió un tápate los ojos, que aquí no está pasando nada y estamos teniendo problemas nosotros tan graves con lo que es el contrabando, con lo que es la legalización de dineros del narcotráfico que están acabando toda la industria y el gobierno se hace el de la vista gorda. Claro, tenemos que entender qué está atrás de eso. Sí, nosotros en la industria del transporte tenemos problemas similares. Eso es lo que yo te quería preguntar, Monchi. Así como Heriberto, en palabras de él, siente que su sector, el agroindustrial, fue traicionado por este gobierno, ¿cómo lo han sentido ustedes los transportadores? Sí, tenemos definitivamente problemas similares a lo que estabas mencionando. Ahorita lo último que tocaste fue el tema de los dineros ilegales. Todos nos estamos preguntando qué va a pasar con toda esta cantidad de billones de dólares que tienen escondidas las FARC en caletas y por fuera del país. Dicen que hay mucha plata en Venezuela que se van a traer ahora que terminen de legalizarles este blanqueamiento de dólares de dinero más grande de la historia. Dicen que van a comprar tractomulas, en fin, se vienen unos retos muy importantes hacia el futuro, pero ahora también hay temas que nos afectan. El gobierno nos ha abandonado
el tema básicamente es que el transporte es muy mal pagado en Colombia. Dicen que es muy costoso porque hablan del ejemplo que es más barato traer un contenedor de la China hasta Buenaventura que de la costa hacia Bogotá. Por lo que la gente no sabe es que la mitad del costo del combustible es un impuesto disfrazado. Los peajes son excesivamente altos y así todos los insumos. Entonces, si tú vienes a ver el costo variable de traer una tractomula de la costa a Bogotá, el 80% se te va en combustible, peajes y lubricantes. Yo decía que el problema es el pago que estamos recibiendo nosotros los transportadores. La gente dice que están pagando mucho en logística. Nosotros sabemos que están pagando por debajo del costo de movilizar la carga. ¿Por qué se sabe eso? Porque el gobierno saca una lista y dice, nosotros deberíamos estar pagando los costos mínimos de transporte. Pero ¿qué pasa? Todos los generadores están pagando lo que les da la gana y pagan cuando les da la gana. Entonces tienes una lista donde dice que el costo, no la intermediación de la administración del transporte, que es lo que hacemos las compañías de transporte, que el gobierno nos exigió fortalecernos en cuanto a administrativamente, seguridad, etc. Y por eso nosotros hacemos administración de transporte. Si no estamos hablando del costo del transportista, del dueño del camión, si el gobierno dice que deberían estar pagándole 100 pesos, el generador de carga dice, no, es que yo pago 90 porque los que están ahí al lado reciben 90. Hay una informalidad muy grande en ese sentido. El gobierno sanciona a las compañías de transporte que paguen por debajo de los costos, pero no sanciona al generador de carga, que es el que nos está obligando a pagar por debajo de lo que el gobierno dice que deberían estar pagando, y además de eso, que se está financiando con nosotros. Nosotros tenemos que pagarle al conductor el día de hoy su anticipo del 60%, y a los 10 días por ley tenemos que estar pagándole al dueño del vehículo. Pero los generadores se están financiando con nosotros 60, 90 y ahora hasta 120 días. Es un problema muy, muy grande que que esperamos que el próximo gobierno nos ayude a arreglar. Tú no has mencionado otro tema. Multas, DIAN y todo. La DIAN, que es el socio mayoritario de todos los empresarios colombianos. Multa, DIAN y todo lo que son los impuestos de movilización. Correcto, sí. Nos tienen asfixiados los impuestos. Definitivamente nos tienen asfixiados. Y justamente de eso hablaremos en nuestro próximo segmento, que es qué sugerencias respectivamente desde cada uno de sus sectores les pueden dar a ustedes a aquellas personas que están pretendiendo lanzarse a aspirar a un cargo de elección popular el próximo año 2018. Así que no se muevan y quédense ahí que continuamos a la palestra. Regresamos a la palestra. Hemos identificado el día de hoy que realmente la política económica, el descuido de la política económica del actual gobierno tiene golpeado a todos los sectores. El sector industrial y el de transportes no se queda atrás. Vamos a enfrentar el próximo año una coyuntura electoral que va a estar de ataque. Tenemos las elecciones parlamentarias, Senado y Cámara, y las presidenciales. Yo no quiero despedir este programa sin antes escuchar aquí a estos dos caballeros empresarios que están luchando por mantener lo que han construido. ¿Qué sugerencias, qué retos identifican ustedes que deben asumir aquellos candidatos o figuras políticas que quieran ganarse la aceptación de sus sectores? En tu caso, el sector agroindustrial y el sector transportes. Heriberto, te quiere escuchar. Bueno, lo que tenemos nosotros que entender antes de cualquier recomendación que hagamos es lo que es importante o lo importante que es el entorno y la política de nuestras empresas. Nosotros, por muy buenos administradores que seamos, porque tengamos nuestras empresas perfectas, con los costos manejados, con todo, si nuestro entorno es malo, si lo que nos rodea es malo, si nuestro país está lleno de pobreza, si nuestro país está lleno de injusticia, nuestras empresas no van a llegar a ninguna parte, no van a poder crecer y tenemos una tendencia muy clara hacia la quiebra. Nosotros queremos un candidato, por lo menos yo apuesto por un candidato que innove la política. La estructura del Estado tiene que cambiar. Tenemos un Estado muy pesado, un Estado que
burocráticamente se come todo lo de los impuestos, no solo los impuestos de los empresarios, sino de los impuestos de aquellas personas que salen a comprarnos nuestros productos, nuestro yogur, nuestra leche, nuestro suero, nuestro queso. Eso es lo que nos duele a nosotros, que la gente pierda la capacidad de compra. Si la gente pierde la capacidad de compra, no puede comprarnos la cantidad necesaria. Hay insatisfacción, hay problemas sociales, hay hambre, pero adicional a eso necesitamos un presidente que acabe con la ilegalidad. Colombia está lleno de ilegalidad. Cada quien cree que puede tumbar al otro y cada quien cree que puede hacer negocios que son prácticamente irracionales, donde uno ve unos movimientos de plata y uno dice, ¿cómo vamos a competir? Uno trabajando legalmente con unas personas que manejan un negocio pues, de lavado de activos o este tipo de cosas. Si nosotros no entendemos, además la legalidad también, Moncho, por el tema de los impuestos. O sea, unos pagamos impuestos y otros no. Eso tampoco puede ser así. La idea es que tengamos un país donde todos aportemos a construir un Estado, pero un Estado que sea equitativo y un Estado que mida sus gastos. Este derroche de publicidad, este derroche de gastos, de feria y de un proceso que todavía no sabemos dónde, ni los compromisos que nos deje el proceso de paz. Hombre, es un Estado que pone en aprieto a la ciudadanía, no solo al empresario. Y nosotros como empresarios necesitamos una ciudadanía que esté fuerte económicamente, que sea rentable, que tenga capacidad de compra y que tenga adicional a eso capacidad de ahorro. Si no, nuestra economía no va a crecer. Monchi, el sector transporte. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que buscar un candidato que esté comprometido con ayudarnos a crear empresas. Tenemos que tener a un candidato, escoger a un candidato que baje los impuestos y también que suba el ingreso real de los trabajadores colombianos. Es decir, que suban un poco el salario mínimo y que bajen los impuestos en general para que todos podamos tener mayor capacidad de compra. Eso con respecto al gobierno y a la problemática que nosotros nos enfrentamos. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer un compromiso muy importante, muy fuerte de salir a votar. Escojan a la persona que ustedes crean que mejor nos va a ayudar y salgan y voten. Eso con respecto al tema de la política. Pero también quisiera hablar un poquito del tema de la empresa, ya hacia el entorno de la empresa. Con respecto a los jóvenes que quieren crear empresas, les quiero recomendar lo siguiente. Muchos jóvenes creen que van a inventarse una aplicación y van a ser billonarios de la noche a la mañana y eso, la realidad, la vida real es distinta. Yo sé que de pronto ha pasado, pero ¿cuántos ejemplos hay? Facebook apenas, Amazon, o sea, son muy pocas las compañías que ustedes reconocen como esas unicornios. Pero uno tiene que enfocarse en la vida real. ¿Qué les sugiero? Yo les sugiero mirar cuál es la problemática del entorno de ustedes. Por ejemplo, el mío fue el de transporte y lo que yo hice fue buscar cómo brindarle una solución a los problemas que yo veía. Y me hablé con unos socios tecnológicos y lo que hicimos fue desarrollar una plataforma tecnológica para ayudar a agarrar todas esas soluciones a toda esa problemática. Eso yo creo que es importante entenderlo para los nuevos emprendedores que vienen. Y finalmente, si ya tienes empresa, yo les sugiero enfocarse en fortalecer a sus equipos de trabajo. Es muy importante empoderar a tu gente, sí. Pero más importante todavía, es muy importante, pero más importante todavía es ayudarlos a desarrollarse como personas, como profesionales, darles herramientas para que cuando tú los empoderes, ellos puedan ayudarte a sacar toda la compañía adelante. Me encanta porque, de hecho, este programa, La Palestra, quiero que también les sirva de vitrina para nuevos liderazgos, nuevos emprendedores, para que personas que ya han tenido una trayectoria puedan contarnos sus testimonios, porque así también pueden dar ejemplo con su vida. Les quiero dar las gracias a todos ustedes por haber estado sintonizados con nosotros y recuerden que este espacio es de análisis, historias y opinión. Ustedes son quienes sacan la conclusión y yo me atrevería a hacer una, y es que hoy por hoy el sector empresarial está demandando muchísimo más compromiso de los gobiernos regionales y el gobierno nacional para sacar adelante políticas económicas sostenibles, no solamente para el ciudadano, sino también para el empresario, que le genere incentivos con los cuales ellos puedan aumentar su productividad. No queremos que en las próximas elecciones y en los próximos años sigamos con sectores que guarden un sentimiento de traición. Eso deja un sinsabor. Necesitamos realmente
hacer un llamado a la unidad nacional, y eso también se tiene que lograr desde el punto de lo económico. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en un próximo capítulo a la palestra.